Buen día a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Sufrimiento, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, 4 y 5. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, esta oportunidad donde nos podemos acercar hacia ti, Padre, con fe, nos podemos acercar a ti, Señor, con honestidad, con humildad, reconociendo, Padre, que estás ahí, reconociendo, Señor, que nos amas tanto, reconociendo, Padre, que deseas tener una relación íntima con nosotros, una relación, Padre, donde podamos hablarte como nuestro Padre Celestial y que donde nos podamos sentir como tus hijos. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra, que habla en nuestras vidas a través de ella y que sea de edificación no solo para nosotros, sino con las personas que le compartamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá, ¿verdad? Que pocas cosas llevan tanto gozo a una persona o al corazón de un padre, ¿verdad? Como un puñado de flores recogidas y entregadas por un niñito que va y le entrega a su padre. Y pocas cosas son más tristes que ver el mismo ramo 3 días después. Visita el Museo de la Guerra, ¿verdad? En su país y que encuentra uniformes militares viejos, banderas de la batalla, todos descoloridos y desintegrados por el tiempo. La gloria terrenal se marchita con los años. Pero hermanos, no así con los dones gloriosos de Dios. Nunca se marchitan, como dice el capítulo 1:4 de Primera de Pedro, sino que crecen gloriosamente, como dice 2 Corintios 3 del 1 hasta el 18. Hay que entender, ¿verdad?, que si nuestra herencia en los cielos es segura eternamente, como dice el capítulo 1 versículo 4, ¿qué importa si sufrimos la pérdida, ¿verdad? Unas pocas posesiones terrenales. Nuestra fe es más preciosa que el otro, más preciosa que el oro, más preciosa que todo. No hay nada, ¿verdad?, mejor que nuestra fe. Entonces, en el corazón de la adversidad podemos servir solo para refinarlo, ¿verdad? No para arruinarlo. La idea es que mejoremos diariamente con Cristo. El arroyo perdería su música si se le remueven las rocas. Mire eso, hermano, qué bonito dicho, ¿verdad? Porque sabemos que a veces queremos, como dicen, que todo sea color de rosa y nos olvidamos, hermanos, que algunas veces las experiencias que pasamos en nuestra vida son las que nos llevan a ser quienes somos. El capítulo 3 versículo 1 nos muestra, ¿verdad?, que cuando un hombre se convertía, por lo general traían a toda su familia a la iglesia. Por ejemplo, la historia del carcelero de Filipos en Hechos 19, versículo 29 al 33. Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular, iba sola a la iglesia. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenía autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso su esposa. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir derechos como una mujer libre en Cristo. Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, indicándole que no tenían que predicarles a sus esposos. Bajo las circunstancias, su mejor manera de llegar a ellos sería mediante un servicio amoroso. Ellas debían demostrarle al esposo lo que es el amor abnegado que Cristo le mostró a sí mismo también a la iglesia y que su testimonio fuera el que hablara más que sus propias palabras. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus esposos. Por lo menos los hombres dejarían que sus esposas continuaran practicando su religión extraña. En el mejor de los casos, sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianas también. Una vida transformada habla con mayor fuerza y claridad y a menudo es el modo más eficaz de influir en un miembro de la familia. Pero le dice a las esposas cristianas que cultiven una hermosura interior y que no vivan preocupadas por su apariencia exterior. Y así ganarán a su esposo con el amor y no con su aspecto. No debemos de obsesionarnos con la moda, pero tampoco despreocuparnos hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal. La higiene, ¿verdad? Pulcritud y arreglos son importantes, pero mucho más lo son las actitudes y el espíritu de una persona. Ser sujetas en el capítulo 3:5 significa cooperar voluntariamente con alguien por amor y respeto a Dios y por esa persona. Lo ideal es que la sumisión sea mutua. Cuando dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La actitud de sumisión, aun cuando fuera de un solo lado, puede dar una estrategia, puede funcionar como puede ser una estrategia, ¿verdad? Cristiana eficaz, ya que Jesús se sometió a la muerte a fin de que pudiéramos ser salvos. Quizás algunas veces debamos someternos a circunstancias desagradables con el propósito
de que otros vean a Cristo en nosotros. Y es bien importante esto ver que la sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios, ni que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. Cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, no se refiere, hermano, es bien importante esto que algunas veces la gente lo saca fuera de contexto, a que sean, ¿verdad? Vasos frágiles, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? De que sean inferiores moralmente hablando o intelectualmente hablando, sino que se reconoce, ¿verdad? Las limitaciones físicas de la mujer. Las mujeres de su época, no, si no eran protegidas por los hombres, hermanos, eran vulnerables a los ataques, maltratos y también desastres económicos en aquellos momentos. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy, puede ser más llevada hoy, pero sigue siendo vulnerable a los ataques considerablemente menos que la mayoría de los hombres. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, como dice el capítulo 3 versículo 7, tienen, sus oraciones tienen estorbo, porque una relación viva con Dios depende de la buena relación que tengan con los demás. Jesús dijo, si usted tiene un problema con un creyente, primero debe de solucionarlo antes de adorar, como dice Mateo capítulo 5 23 y 24. Pedro presenta 5 elementos claves que caracterizan o deben de caracterizar a cualquier grupo de creyentes. Número 1, armonía al buscar las mismas metas. Número 2, compasión al responder a las necesidades de los demás. Número 3, amor al ver y tratar a los demás como hermanos. Número 4, lo que es la compasión al ser sensibles en nuestro afecto e interés. Y número 5, humildad al procurar animar a otros y regocijarse con los triunfos de los demás. Estas 5 cualidades son de gran ayuda para que los creyentes puedan servir a Dios con eficiencia. Pedro desarrolló las cualidades de compasión y humildad en una forma difícil. En sus primeros tiempos con Cristo, esas actitudes no se hicieron presentes en forma natural, en naturaleza impulsiva e impetuosa, como dice Marcos 8:31 al 33 y Juan 13 del 6 al 9. En nuestro mundo caído, a menudo se hiere verbalmente a las personas o se le da la espalda si nos sentimos heridos. Pero recordando las enseñanzas de Jesús, de dar la otra mejilla, como dice Mateo 5:39, anima a sus lectores a responder con oración en favor a los ofensores. Para, para ver esto también podemos ver que en el capítulo 3:11 a menudo vemos la paz como la ausencia de conflictos y pensamos que el alcanzar la paz es una función pasiva, pero un pacificador eficiente procura activamente la paz. Entonces, en vez de temer a nuestros enemigos, debemos de confiar en Dios como el Señor de todo. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que debemos de reservarnos, ¿verdad? Para uno mismo. Y es verdad que no debemos de ser exuberantes ni ofensivos al anunciar nuestra fe, pero debemos siempre estar listos para dar razón, amable y respetuosa, cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe, nuestro estilo de vida y también nuestra perspectiva cristiana o lo que dice la palabra de Dios. Tal vez usted no puede evitar que lo calumnien, pero al menos puede evitar el dar motivos. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías y solo avergonzarán a quienes las pronuncien. El significado de predicar a los espíritus encarcelados, en el capítulo 3 18 al 20, no es totalmente claro y los comentaristas lo han explicado de diversas maneras. La interpretación tradicional es que Cristo, entre su muerte y resurrección, anunció la salvación a los seguidores fieles de Dios que esperaban ser salvos durante el periodo del Antiguo Testamento. Y podemos ver entonces como Mateo afirma que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, como dice Mateo 27, del 52 al 53. Algunos comentaristas piensan que este pasaje dice que el Espíritu de Cristo estuvo en Noé al predicar a los que eran prisioneros del pecado, pero asimismo que ahora estaban en el infierno. Otros sostienen que Cristo fue al Hades a proclamar su victoria y la condenación definitiva de los ángeles caídos que se hallaban prisioneros allí desde la época de Noé. Este versículo, hermanos, es un versículo bien importante en el capítulo 2, versículo 4, donde dice así, déjeme leerlo, primera de Pedro 2:4, donde dice así, acercándoos a él
piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas escogida, mas para Dios escogida y preciosa. Podemos ver esto. En cualquier caso, el pasaje muestra que las buenas nuevas de Cristo de salvación y victoria no están limitadas. El capítulo 3, versículo 21 nos muestra que Pedro dice que la salvación de Noé a través de las aguas simbolizan el bautismo. Una ceremonia incluye el agua, que es la ceremonia que incluye el agua, ¿verdad? Siendo el bautismo. Y mediante el bautismo nos identificamos con Jesucristo. El capítulo 4 nos muestra que algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor. Como discípulos de Cristo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios, incluyendo entender que sufrir puede ser necesario. Una persona cuya vida radicalmente cambia en la conversión puede sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos, puede ser rechazado, no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino también por sus prioridades, como han cambiado y van en dirección opuesta. El fundamento de la salvación es que hemos creído en Jesucristo, como dice Hechos 16:31. Pero el fundamento para el juicio es como hemos vivido. Los que persiguen a Dios eh, están condenados al castigo cuando estén delante de Dios. Sin embargo, los creyentes no tienen nada que temer, porque Jesucristo será el juez de todos, como dice Juan capítulo 5, versículo 22, y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Muchas personas de la iglesia primitiva tenían inquietudes respecto a la vida después de la muerte. Y en Tesalónica los cristianos temían que los seres queridos que murieron antes del regreso de Cristo nunca lograrían ver a Cristo, como dice 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El capítulo 4, 7 al 9 nos muestra, ¿verdad?, que tenemos que vivir con la expectativa de que Cristo viene. El estar listo para encontrarse con Él implica crecimiento continuo en amor a Dios y a los demás. Estamos listos en todo momento, hermano, significa que vamos a buscar honrarle lo mejor que podamos en todo momento. Capítulo 4, 10 y 11. Algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Otras creen que no tienen ningún talento. Ahora pregunta el capítulo 4, 11. ¿Cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? Cuando los usamos como Él indica para ayudar a los demás, ellos verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán para ayudar por la ayuda que reciban. Una vez más, Pedro recuerda las palabras de Jesús en el capítulo 4, 14 al 16, cuando dice: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Esto lo dice el capítulo 5, versículo 11 de Mateo. Cristo enviará su espíritu para fortalecer a quienes son perseguidos por su fe. Eso no significa que todo sufrimiento es consecuencia de una buena conducta cristiana. Capítulo 4, 16 nos muestra que no es vergonzoso sufrir por ser cristiano. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, se regocijaron porque esa persecución era una marca de la aprobación de Dios por su trabajo, como dice Hechos capítulo 5, 41. Capítulo 4, 17 y 18, esta referencia no es respecto al juicio final a la disciplina purificadora de Dios, como dice Hebreos 12, 7. Sino que a menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso, aún los creyentes. Y esto pasa por varias razones. La primera es para mostrarnos nuestra personalidad para pecar y también para animarnos a alejarnos del pecado y depender más de él. También para prepararnos a fin de enfrentarnos a otra tentación aún más dura en el futuro. Y también, número 4, para ayudarnos a permanecer fieles y seguir dependiendo directamente de Dios. Dios creó el mundo y ha sido fiel al ordenarlo y mantenerlo desde la creación. Como sabemos que Él es fiel, también podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá las promesas en nosotros. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza con toda seguridad, Él puede vernos mediante las pruebas que asimismo también nosotros afrontamos. El capítulo 5 nos muestra que los ancianos eran oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a otros creyentes. Anciano, hermanos, no significa, ¿verdad? No es usarlo de una palabra ofensiva, sino se refiere a alguien que sea más viejo.
Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios y la iglesia cristiana continuó ese modelo de liderazgo. Los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas que fueran ejemplares para las otras personas que pudieran así copiar su ejemplo y su testimonio. Pedro, uno de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio la gloria de Dios en la transfiguración, como dice Marcos 9 del 1 al 13, segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Y con frecuencia el portavoz de los apóstoles testificó la muerte y resurrección de Jesucristo. Pedro describe varias características de los buenos líderes de la iglesia. Una de estas es que tiene bien claro que están cuidando el rebaño de Dios, no el rebaño de ellos mismos. Número 2, dirigen con el deseo sincero de servir, no por obligación. Número 3, están preocupados por lo que pueden dar, no por lo que pueden conseguir. Número 4, guían mediante el ejemplo, no por la fuerza. Y todos guiamos a otros de algún modo, cualquiera sea su función, su liderazgo debe de manifestar esas características que acabamos de ver. El capítulo 5.4, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Este versículo se refiere a su segunda venida cuando vendrá y juzgará a todos. Tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse de las instrucciones de Pedro. A menudo el orgullo impide que los adultos comprendan a los jóvenes y a los jóvenes se les impide escuchar a sus mayores. Pero les dijo a los jóvenes y a los adultos que debían de ser humildes y servirse los unos a los otros. Los jóvenes debían de seguir el ejemplo de los hombres de edad, a quienes los guiarían como su ejemplo. Respete a sus mayores y escuche a los que son jóvenes, los que son más jóvenes que usted de igual manera, hermanos. Podemos ver así mismo que a menudo que nos preocupamos por nuestro nivel social en espera de recibir el reconocimiento apropiado por lo que hacemos. Esto pasa muy a menudo. Pedro nos recuerda, ¿verdad?, que el reconocimiento de Dios es el más valioso, ya que tiene mucho más significado, hermanos, que la alabanza o la celebración del ser humano. Al hacerse cargo de sus temores, presiones y problemas diarios, usted muestra que no confía totalmente en Dios. Requiere humildad, sin embargo, reconocer el cuidado de Dios y admitir su necesidad y permitir que otros en su familia le brinden ayuda. Hermanos, el recibir ayuda requiere humildad. Los leones, en el capítulo 5, 8 y 9, atacan al animal enfermo, joven y solitario. Escogen los animales que están solos o desprevenidos. Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, sintiéndonos solos, débiles y abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas hasta el punto que olvidemos estar atentos hacia el peligro que nos rodea. Ojo con esto. Capítulo 5:10, cuando sufrimos sentimos a veces como el dolor nunca terminará. Pero Pedro les muestra a esos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, hermanos, el sufrimiento durará solamente un poco de tiempo. Algunos de los lectores de Pedro serían establecidos y fortalecidos en el transcurso de su vida. Capítulo 5:12, Silvano, también llamado Silas, era uno de los hombres escogidos para entregar la carta en el concilio de Jerusalén hasta la iglesia de Antioquía. Él acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero y Pablo lo menciona en los saludos a las cartas de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses también. También ministró con Timoteo en Corinto y en general los creyentes han interpretado a Babilonia, hermanos, como una referencia. Cuando pensamos en Babilonia, muchas veces pensamos en lo que es Roma. Así como la nación de Israel había estado bajo el cautiverio babilónico, los cristianos, al ser la nueva Israel, eran cautivos en una tierra extraña. El capítulo 5:14 nos muestra que Pedro escribió esta carta poco antes que el emperador Nerón iniciara la persecución de los cristianos en Roma. Y a través del imperio, temiendo por su vida, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, como dice Juan 18, del 15 al 27. Ahora, habiendo aprendido a permanecer firme en un mundo malvado, anima a otros que enfrentan persecución por su fe. Pedro mismo vivió de acuerdo con las palabras que escribió, ya que fue martirizado por su fe. Los que se mantienen firmes por Cristo, hermanos, serán perseguidos. Eso es lo que pasa. Porque el mundo es gobernado por el mayor enemigo de Cristo. Pero así como el pequeño grupo de creyentes de la iglesia primitiva se mantuvo firme frente a la persecución, de igual modo debemos estar dispuestos a defender nuestra fe con paciencia, la fortaleza y el mismo valor, hermanos, que mostró
Pedro, asimismo, es lo que hizo. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por este ejemplo y por esta palabra, que nos recuerda, Padre, que tenemos un lugar que tomar en la vida que nos encontramos viviendo en este momento, en la ciudad, en la comunidad, en el país, en el estado donde estamos, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder, bajo tu autoridad, Señor, plantar bandera tuya y vivir una vida, Padre, que sea asimismo de edificación, una vida, Padre, que sea un testimonio vivo y eficaz de lo que esperas de nosotros. Guárdanos, guíanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y perdónanos por nuestras fallas. Toca cada vida y cada corazón para que así podamos reconocer, Señor, esas áreas de nuestra vida que tienen que cambiar. Y así, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos redargullas, que nos renueves, que nos revistas de tu gloria. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.